Hola a todos, es un gusto saludarlos desde la fría Ciudad de México. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato para poder participar en estos cursos, este curso autogestivo en línea, Quiero ser candidata, los cuales me parecen muy importantes, ya que, como bien se dicen los objetivos de este curso, se han hecho talleres similares a estos en distintas entidades federativas y esto hace no solo que las mujeres hagan redes para ayudarse, apoyarse, asesorarse, conocer sus casos, compartir buenas prácticas, sino que también hace que adquieran herramientas que las hagan sentir confiadas en sus capacidades, en sus cualidades para ejercer el cargo público para el que fueron electas. Así que me parece muy importante estos esfuerzos por empoderar mujeres, por transmitirles conocimiento, porque sepan cuáles son sus derechos, porque sepan cómo son o cuáles son las formas en que deben defenderlos. Y creo que es muy relevante este momento en el que vivimos. Y permítanme, antes de entrar al módulo 10 de este curso que me invitaron a colaborar con ustedes, que justamente se trata de la violencia política en contra de las mujeres, hacer un par de reflexiones genéricas. En primer lugar, en torno al proceso electoral 2020-2021, que como bien saben a nivel federal empezó el 7 de septiembre y que creo que además de ser el más grande de la historia, porque tendremos casi 95 millones de personas inscritas en el padrón electoral, será una elección en la que se elegirán más o menos 18% más de cargos de elección popular que en el año de 2018, en la elección anterior, digamos, a nivel federal, que instalaremos 164,000 casillas, que tendremos que ir a buscar ciudadanas y ciudadanos para instalar estas mesas directivas de casilla. Necesitamos 1.5 millones de ciudadanos y ciudadanas y que claramente la pandemia ha hecho que tengamos que reconfigurar todas las autoridades electorales, la forma en la que organizamos los procesos electorales. Yo soy una ferviente creyente de que la tecnología no está peleada con el ejercicio de los derechos humanos. Creo que la pandemia nos está enseñando eso. Creo que cursos como estos son posibles precisamente por la tecnología y creo que además esto sirve para acortar distancias, abatir costos, generar certeza, dar resultados más rápido. Y creo que no podemos en un país como el nuestro seguir haciendo elecciones como hace 30 años, con papel seguridad que se tiene que llevar desde Chihuahua, imprimir en talleres gráficos con de 8 a 16 medidas de seguridad. Solo a nivel federal hagamos el cálculo de 89 millones de boletas por las 3 elecciones federales que hubo. Entonces, todos estos, incluso costos ambientales y ecológicos que tenemos como país para generar elecciones legítimas, creo que podremos cambiarlo muy fácilmente, no rápidamente y no en un mismo contexto. Hay que evaluar cada entidad federativa, de cada ciudad, de las condiciones que tiene, de cómo pueden ejercer mejor sus derechos. Y creo que tenemos que tener una etapa en la que tenemos que convivir o tendremos que ofrecer distintas formas en que las y los hombres, las mujeres y los hombres o las y los ciudadanos podamos ejercer y maximizar el ejercicio de nuestros derechos. La pandemia tiene otro componente importante y creo que junto con la pandemia, que el componente que me parece más importante y que afecta mucho más a las mujeres es que ha aumentado los índices de violencia doméstica y que pues las mujeres están mucho más expuestas en sus propios domicilios y que además son las encargadas en su mayoría del cuidado de niños y niñas, de que asistan a clases vía televisión o virtualmente o de la atención y cuidado de personas adultas mayores y por tanto que tienen menos tiempo para dedicar a otras actividades, por ejemplo, el ejercicio de sus derechos político-electorales. Así que tenemos la obligación todas y todas las autoridades electorales de generar estos espacios para que las mujeres puedan con mayor facilidad tomar este tipo de cursos, tener herramientas para ejercer sus derechos político-electorales y también para defenderlos. Junto con la pandemia que además nos genera un reto importante porque después de la aprobación de la reforma de paridad total en 2019, el 6 de junio, tenemos y tienen los partidos políticos la obligación de
postular a más de 10,000 mujeres a cargos de elección popular, ya que habrá más de 21,000 cargos de elección popular en juego en las próximas elecciones. Así que tenemos un reto importante, no porque no haya mujeres interesadas en política, no porque no haya mujeres interesadas y capacitadas para ocupar cualquier cargo público en este país, sino que por estas condiciones se ha complicado la forma en la que ejercemos nuestros derechos. Por eso creo que esta es una muy buena herramienta para no perder el tiempo y podernos capacitar y que cada una de ustedes decida el momento oportuno en el que puede tomar cada uno de estos cursos. El segundo tema, como muy importante de este proceso electoral, creo que es la implementación exitosa de la reforma que todos conocemos o todas conocemos como de paridad total o paridad en todo, y también de todas las reformas que se hicieron en torno a la legislación de la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Y estos dos son temas en el que todas las autoridades tenemos que actuar de modo conjunto, porque no solo es la violencia política por el ejercicio de los derechos políticos y electorales, sino es un tema de violencia de género en todo nuestro país y que nosotros podemos colaborar desde ocupar un espacio donde podamos ayudar a otras mujeres, donde podamos generar acciones afirmativas, donde podamos poner los puntos de vista muy claramente de cuáles son los temas que nos hacen sentir inseguras, de por qué estamos en condiciones de vulnerabilidad. Así que empezaré este curso y, si me lo permiten, empezaré por una brevísima reseña de cómo llegamos hasta donde estamos en este momento. Y creo que es importante porque hace un poco más de un mes conmemoramos el 67 aniversario del voto de las mujeres en México, que digo siempre irónicamente que fue una concesión graciosa del legislador, y por supuesto lo hago en tono irónico porque nosotros conquistamos ese derecho que siempre debimos de haber tenido a votar y a ser electas a distintos cargos de elección popular. Y como pasa con frecuencia en nuestro país, los cambios vienen primero de nivel local y después suben a nivel a lo mejor estatal y después nacional o federal. Los cambios cuando tienen que ver con los derechos políticos y electorales de las mujeres nunca han sido de otra manera y nunca han sido sin luchas, sin ganar batallas jurídicas, sin ganar resoluciones jurisdiccionales. Y por tanto, pues a partir de que se nos reconoce el derecho de votar y ser votadas en el artículo 34 constitucional, pasan cerca de 20 años, 21, hasta 1974, cuando se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Y hasta ese momento había solamente 60 mujeres que habían sido diputadas de 1,300 cargos de elección popular que se contendieron en todos esos años. Así que el avance era nulo respecto a las mujeres ocupando estos espacios. En 1923, como les decía, empezamos a ver las primeras mujeres que luchaban por obtener cargos de elección popular y las primeras acciones, por ejemplo, en Yucatán en 1923 con Elvia Carrillo Puerto, en 1925 en Chiapas y Tabasco, en 1936 en Puebla y en San Luis Potosí. En Tabasco, por ejemplo, el voto de las mujeres se reconoció en marzo de 1925 y el 12 de febrero de 1947 se reconoce a nivel municipal el derecho de las mujeres a votar y a ser electas. O sea, quiere decir que todos estos cambios vienen empujados a nivel, primero desde el nivel municipal y luego estatal hasta llegar al nivel federal. A nivel federal, a partir de 1993 se empiezan a aprobar distintas acciones afirmativas para generar mayores espacios, sobre todo en los congresos. Primero, como decía, de las entidades federativas y también el nacional. Estas cuotas primero empiezan a ser del 30-70, por supuesto el 30% de mujeres, en una redacción además que era como: les agradeceríamos, señores presidentes de los partidos, que postularan mujeres a cargos de elección popular. Así continuamos hasta el año de 2002, que cambia la cuota a 60-40 y que además años antes ya se había establecido una sanción, pero digamos fue hasta 2008 donde se aplican ya una sanción si no se cumple con la cuota de 60-40. Recuerdo en esa época que era consejera electoral del entonces Distrito Federal
y en 2006 solía quedarme sola en votaciones en las que los partidos en primera instancia postulaban y registraban a mujeres cumpliendo con la cuota y después hacían sustituciones y cambiaban a las mujeres por hombres, y ellos creían que pues habían cumplido porque en un primer momento habían postulado en este 70-30, y bueno, mis compañeros no acompañaban la sanción que yo creía, que ahora afortunadamente ya se recoge en la ley, o después se recogió, que la única sanción era el no registro de las listas que no cumplieran con estos porcentajes respecto a las postulaciones. Incluso el caso llegó a la Sala Superior y la Sala Superior resolvió que la autoridad electoral estaba siendo cómplice de que los partidos políticos no cumplieran con la cuota a la que estaban obligadas para postular mujeres. Había varios argumentos que se esgrimían, uno de los cuales fue, es que no tenemos mujeres que quieran estar en política o no tenemos mujeres capacitadas. De ahí sale una de las propuestas que luego se recoge, como pasa primero a nivel local y después a nivel nacional, de tener un porcentaje, obligar a los partidos políticos a destinar un porcentaje determinado para capacitación de liderazgo de mujeres, promoción y liderazgo de candidaturas y de mujeres dentro de sus propias estructuras partidistas, este famoso 3%. Pero creo que, bueno, después pasamos al desafortunado episodio del 2009 conocido como las Juanitas, aquellas mujeres que llegando al cargo renunciaban para que sus suplentes hombres ocuparan esos espacios de elección popular, es decir, siempre intentando los partidos dar la vuelta para cumplir con dar y otorgar y garantizar estos espacios para las mujeres. La otra excusa mejor utilizada estaba contenida en el artículo 219 del entonces COFIPE, que señalaba que si las candidaturas provenían de un método democrático de elección de candidaturas, entonces no se tendría que cumplir con las cuotas. Por lo tanto, como el INE, como hasta hoy, es el que determina si los estatutos de los partidos políticos nacionales son constitucionales y legales, pues una vez aprobados los estatutos, cualquier procedimiento para seleccionar candidaturas será considerado como democrático, y ese era el argumento de los partidos políticos para no cumplir con la cuota. Hasta que un grupo de mujeres, como estamos nosotras reunidas, decidió escribir, hacer un escrito, presentarlo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces IFE, preguntando una serie de cosas respecto de cómo se iba a aplicar la cuota de 60-40 para la elección de 2012. La respuesta de este director fue impugnada, y esto da lugar a la sentencia que todas conocemos, que creo que es una sentencia fundamental en el derecho, en el avance de los derechos político-electorales de las mujeres, que es la sentencia 12624 de 2011, que justamente determinó muchas cosas que me parecen centrales. Primero, que para evitar el caso Juanitas, una suplente de una mujer tenía que ser una mujer, que además que la fórmula de cremallera, de alternancia, que tenían que alternarse fórmulas de mujeres y de hombres para que no dejaran, como siempre hacían, a las fórmulas de mujeres hasta el final de la lista para que nunca llegaran a ocupar cargos de elección popular, y también, por supuesto, que sin importar el método de selección de candidaturas, los partidos sí o sí tendrían que cumplir con esta cuota. Creo que esta sentencia, en primer lugar, logra una cosa importante, logra que las mujeres avancen en la Cámara de Diputados a un 42%, también logra que a la postre, en 2014, se incorpore a la Constitución el principio de paridad en el artículo 41 constitucional, aplicable solamente en aquel momento a el Congreso de la Unión y a los congresos locales. Sin embargo, por resoluciones administrativas y también por sentencias de la Sala Superior, se aplicó este principio no solo en su dimensión vertical, sino también en la horizontal, a cargos unipersonales, que eran las presidencias municipales, sin que se modificara el artículo 115 de la Constitución. Es decir,
se le dio un alcance distinto en el entendido de que a partir de 2011 el artículo primero de nuestra Constitución fue reformado para determinar que estaban obligadas todas las autoridades en nuestro país no solamente a cumplir con nuestra Constitución, sino con lo que denominamos bloque de constitucionalidad, también todos aquellos convenciones y tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, a garantizar los derechos humanos de todas las y los ciudadanos en nuestro país y además hacerlo con progresividad, con interdependencia, con universalidad y por tanto que era posible aplicar de manera horizontal el principio de paridad de género para garantizar que más mujeres llegaran a las presidencias municipales en nuestro país, que en ese momento además incluso había sido un llamado, un extrañamiento que se le había hecho al Estado mexicano por la poca cantidad de mujeres que había a nivel municipal. En ese momento giraba alrededor del 5 o 6%. Con la aplicación del principio de paridad en 2014 se empezó a visibilizar que los partidos, al estar obligados a postular de manera paritaria, empezaban a violentar, y no es que no existieran antes actos o omisiones que violentaran políticamente a las mujeres, sino que a partir de que las tienen obligatoriamente que postular es donde se hacen como mucho más visibles estos actos de violencia. Entonces, en 2014, México, al aprobar este principio de paridad, se une a la lista de 13 naciones que reconocen la paridad en sus legislaciones nacionales y empezamos a ver cómo se van conformando de distintas maneras los congresos locales. Al final hubo una lucha constante de mujeres de distintos orígenes, de distintos partidos, de distintas profesiones, con la finalidad de lograr que se legislara en torno a la violencia política en razón de género. Sin embargo, pues las autoridades no se quedaron con las manos atadas y en 2015, junto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, la FEPADE, la FEBIMTRA, CONAVIM, crearon un protocolo para atender, eliminar y sancionar la violencia política en razón de género, de manera tal que pudieran organizarse adecuadamente para defender los derechos político-electorales de las mujeres que habían sido violentadas. Y desafortunadamente tuvimos muchos casos de violencia política. Recordaremos, y siempre lo digo porque es de estas cosas que son muy contradictorias, la ley chapaneca, por ejemplo, fue la primera que en su constitución estableció el concepto de violencia política hace ya por lo menos 5 años, y sin embargo es de las entidades federativas en que las mujeres son más violentadas. Recordemos el caso de Rosa Pérez en Orchuk, que incluso fue desplazada ella y su familia y tenía que gobernar desde fuera de su municipio, y cuando quiso regresar a gobernar, incluso hubo un par de personas que perdieron la vida en un enfrentamiento, también mujeres a las que el salario se lo pagaban a los hombres, las decisiones se las consultaban a sus maridos, mujeres que fueron golpeadas. Recordarán también un caso en Oaxaca en el que llaman a un familiar de una mujer que quería ser regidora y como no habían conseguido hacer que desistiera de registrarse como regidora, hicieron que su abuelo tuviera que, le dieron un látigo para que le diera latigazos, pero para que ella no pudiera denunciar a ninguna autoridad por este acto de violencia. Y así vimos una cantidad de casos de violencia política, coronas fúnebres afuera de las puertas de las casas de las candidatas, incluso autoridades electorales, debo decir, que hacían spots en los que decía vota por tu candidato a gobernador favorito, y cuando solamente había registrado un solo candidato hombre y todas las demás eran mujeres, cosa que también fue impugnado, y el OPRE fue obligado a cambiar sus spots y a usar el lenguaje incluyente. Después de estos varios casos y de intentar
contener la violencia política por parte de las autoridades electorales. Creo que un avance importante se dio primero con la elección de 2018, donde la aplicación del principio de paridad total por primera vez en el Senado hace que las mujeres en el Senado estén arriba del 49% de escaños los que ocupan y que en la Cámara de Diputados lleguen al 48.2%. Esto nos hace llegar al cuarto nivel internacional de mujeres o de parlamentos que integran más mujeres, tanto a las cámaras bajas como a las cámaras altas. Y creo que como consecuencia de esto suceden dos cosas importantes. En primer lugar, que sí, como señalan ellos, es la primera legislatura de la paridad, y esta primera legislatura de la paridad en la Cámara de Diputados constituye, como este tipo de redes, una bancada de mujeres, que si bien no existe en la ley orgánica de la Cámara de Diputados o del Congreso de la Unión, sí existe como un mecanismo para que ellas se comuniquen intereses, puedan impulsar iniciativas de manera conjunta, y es así como en el 6 de junio de 2019 se aprueba la reforma que amplía el mandato de paridad transversal y que fue publicado el 6 de junio de 2019 y que establece claramente dos cosas. Primero, que en el artículo 34 que la ciudadanía puede o debe ser postulada paritariamente para todos los cargos de elección popular, y la segunda en el artículo 41 que establece que serán postulados paritariamente en todos los poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno, o para los órganos autónomos y también en los sistemas normativos indígenas. Por tanto, la reforma no deja lugar a dudas de su aplicación, no dice en algunos cargos sí y en algunos no, no dice ya veremos si ampliamos el principio de paridad a otros cargos, dice en todos los poderes del Estado, en todos los niveles de gobierno, con esa claridad. Quien lo quiera leer de otro modo, pues claramente tendrá intereses políticos que ya habrá pactado o intereses políticos que lo llevarán a desconocer que la redacción textual, porque así está en la Constitución, es la que debe primero privilegiarse porque no tiene ninguna duda ni no lleva ningún error de interpretación de ninguna forma, que tampoco puede oponerse la reserva de ley porque claramente cuando se trata de maximizar derechos, no se puede oponer que tiene que estar en una ley, puede estar en un acuerdo, en un lineamiento, en un reglamento, siempre y cuando sea para maximizar derechos. Y finalmente, llegando ya al tema central de este módulo, el 13 de abril del 2020 se publica en el Diario Oficial de la Federación una serie de reformas a 8 distintas leyes para regular la violencia política en razón de género. Este es un paso importantísimo porque al igual que para garantizar la aplicación, digamos, transversal del principio de paridad o la reforma de paridad en todo, se tuvieron que redactar alrededor de 40 iniciativas, pasaron muchos años, muchas mujeres senadoras, diputadas, militantes de partidos políticos, funcionarias, etcétera, redactamos, intentamos distintos mecanismos para que las autoridades fueran responsables frente a la violencia política, tuvieran herramientas, tuvieran sanciones que aplicar, también para hacer a los partidos políticos responsables y también a las y los candidatos de los actos u omisiones en materia de violencia política. Es importante señalar que una de las principales temas para la aprobación de esta reforma, para los que en algún momento tuvimos parte en este debate, era que hubiera un tipo penal, un delito de violencia política, y que claramente la Consejería Jurídica de la administración anterior se negó literal y claramente a que hubiera un tipo penal de violencia política para proteger a las mujeres. Por tanto, es hasta este año, como consecuencia también de más mujeres en estos órganos, que se aprueba de una manera muy rápida estas dos reformas y que tenemos, pues creo que la obligación moral, ética y profesional de hacer que se implementen de manera exitosa.
Y esta reforma, además de dar un concepto o establecer un concepto de violencia política en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que establece más de como 22 incisos, y que algunos de ellos son, por ejemplo, darles, no convocarlas a las reuniones, darles información errónea, darles información incorrecta, no darle los mecanismos para ejercer su cargo, impedirles acceder al cargo para el que fueron electas, en fin, establece toda una serie de conceptos y de incisos, los cuales se contemplan o se establecen como violencia política en razón de género. Tenemos al final esta reforma 8 leyes, varias de ellas claramente en materia electoral, la ley de partidos, la ley JIPE, la ley de delitos electorales, y se establecen entonces reforma a 6 leyes generales, a 2 federales, para disponer mecanismos de prevención, combate, erradicación, sanción y reparación de violencia política para las mujeres por 4 vías. La vía penal, como les decía, que fue la más importante y que la que más tiempo tardó en lograrse. La de la tipificación de la violencia política en razón de género. La segunda, la de responsabilidades administrativas para personas servidores públicos que también pueden cometer actos de violencia política. Las estrictamente jurisdiccionales ante el Tribunal Electoral por medio del Juicio de Protección de Derechos de los Ciudadanos o de la Ciudadanía, el JDC, que fue especialmente creado para este tema. Y una vía que denominaremos mixta y que tiene que ver con una nueva redacción de un procedimiento especial sancionador para que la violencia política sea tratada de manera sumaria y para que las quejas que se presenten se resuelvan rápidamente, porque recordemos que en el PES es el Tribunal Electoral, pero la sala regional especializada la que resuelve estos casos de violencia política, y además que se establecen varios temas importantes, pero creo que les quiero dejar una cosa importante aquí. Somos apenas el 4º país, o uno de los 4 países que regula la violencia política en razón de género. Los otros son Bolivia, Argentina y Ecuador. Por ejemplo, les daré un par de ejemplos que me parecen importantes de qué hace o cómo se materializa por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas califica como falta grave bajo el nombre de abuso de funciones y hace remisión a este listado del que les hablaba en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los estándares para el combate de violencia política en razón de género. Esta materia, además, en el ámbito administrativo, es obligación, digamos, o responsabilidad de los órganos internos de control o contralorías en el marco de lo que dispone la ley de la materia por tratarse de faltas graves y la sustancia este órgano interno de control. Y por lo tanto son resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ejemplo, les voy a dar la referencia específica en el texto de la Ley de Responsabilidades. El artículo 57 señala que incurrirá en abuso de funciones la persona servidora o servidor público cuando realice por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son un poco algunas de las que les comentaba. Las 2 vías electorales, la creación del PES en el mes de agosto, el Instituto Nacional Electoral aprobó el reglamento para este procedimiento especial sancionador y específicamente establece, tal como lo determina el artículo 474 bis, de la ley JIPE, el establecimiento o el otorgamiento de medidas de protección y cautelares, de protección por parte de la Secretaría Ejecutiva, porque son medidas de urgencia para atender
o para salvar la vida o la integridad de la mujer víctima de violencia o quizá de sus familiares o de sus equipos de trabajo que también estén sufriendo estas condiciones. Y también las medidas cautelares, que estas son acordadas por la Comisión de Quejas y Denuncias. Y también la propia LEGIPE establece la propia reforma, digamos, en materia de violencia política en razón de género, establece este nuevo juicio de protección de derechos de la ciudadanía en los artículos 470 al 474 de la LEGIPE, que pone plazos acotados precisamente porque si no resolvemos de forma sumaria las autoridades electorales somos las que estaríamos limitando y violentando los derechos de las mujeres que ya son víctimas de violencia política, porque si no se les da dinero, por ejemplo, para competir para una elección o no se les da espacios en radio y televisión, etcétera, y nosotros no resolvemos de manera ágil, sumaria y reparamos el daño, pues los que estamos, creo, incurriendo en faltas que violentan los derechos de las mujeres, somos precisamente las autoridades electorales. Este artículo también establece que no solo habrá un procedimiento especial sancionador a nivel nacional, como ocurre con el de medios de comunicación, radio y televisión, sino que los organismos públicos locales de las entidades federativas deben regular sus procedimientos especiales sancionadores para el caso de violencia política en razón de género y, por tanto, estos procedimientos, como en todos los casos, pueden ser iniciados por queja presentada por la mujer violentada o por alguien, alguna otra persona cercana o que conozca del caso de la mujer violentada, porque incluso ya hay alguna jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determina que las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad, en muchas ocasiones al estar amenazadas, no podemos acudir a presentar estas quejas, pero también puede ser denuncia o pueden ser procedimientos iniciados de oficio por las autoridades electorales en todo el país. Por lo tanto, creo que es importante que sepamos que cualquier mujer puede denunciar un acto de violencia política que esté sufriendo una mujer. En el caso del PES del INE, y yo no estuve de acuerdo con este agregado, era que siempre que la mujer violentada estuviera de acuerdo con la presentación de esta queja, pero bueno, me parece que es un adelanto que una persona distinta a la mujer violentada pueda presentar a su nombre una queja por violencia política. Este reglamento claramente pues establece o incluye una perspectiva de género, análisis de riesgos, plan de seguridad, establece también víctimas directas, indirectas y potenciales y tutela preventiva, entre otras cosas. Incluye, como les comentaba, medidas cautelares para prevenir daños irreparables en cualquier momento, haciendo cesar con estas medidas cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación al pleno ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Como les comentaba, estas medidas cautelares son otorgadas por la Comisión o determinadas o acordadas por la Comisión de Quejas y Denuncias y también incluye medidas de protección que antes, con las que antes no se contaba para evitar que la víctima o un tercero sufra alguna lesión o daño en su integridad personal o su vida derivado de situaciones de riesgo inminentes y debe cumplir con los presupuestos de gravedad, urgencia y posible irreparabilidad. En ese sentido, creo que este es un paso indispensable para que primero todas las mujeres como ustedes y como nosotros que conocemos que tenemos el derecho a ocupar cualquier cargo de elección popular, sepamos que tenemos las vías jurídicas para defender esos espacios porque nadie nos los regaló. Están en la Constitución, es obligatorio y también son obligatorios todas estas actividades y todas estas funciones que las autoridades electorales tienen que desarrollar para proteger el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y aquí hago énfasis en derechos políticos y electorales porque la reforma en materia de violencia política hace algo muy importante, ya no encajona que siempre decíamos los derechos político-electorales como si se tratara de una misma cosa, sino que separa derechos políticos de derechos electorales. Y ahora les voy a explicar en un momento más por qué es relevante esta diferencia.
¿Qué otras herramientas pueden tener las mujeres para defender sus derechos políticos y electorales? En segundo lugar, en el INE, acatando una resolución de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la identificada como SUB-REC 91-2020, nos obliga a establecer lineamientos para crear un registro nacional de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Nos obliga además a hacerlo antes del inicio del proceso electoral, que habíamos determinado que fuera el 7 de septiembre, por lo cual los aprobamos el 4 de septiembre. Estos lineamientos no fueron impugnados y por tanto hace cosas que me parecen muy relevantes. Primero, inhibe la violencia política porque este registro es público, está alojado en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral. Lo presentamos justamente este pasado 24 de noviembre, que convocamos también a un frente contra la violencia de género por parte de todas las autoridades electorales, a que ninguna mujer violentada se quede sin una vía para defender sus derechos, y justamente lo presentamos en este marco porque es un registro nacional, es un registro que se nutre con datos nacionales de autoridades, por ejemplo, administrativas, que sancionen a alguien por cometer violencia política y que no sea impugnada esta resolución, o por sentencias firmes que ya hayan sancionado, digamos, a una persona por cometer violencia política en contra de las mujeres. Segundo, porque es un registro, como decía, que está alojado en la página de internet, es público, y yo creo que claramente ninguna persona quiere ver su nombre inscrito en este registro, que me parece importante que todos sepamos además en todo el país y podamos consultar quiénes son las personas que están violentando políticamente a las mujeres, porque como pasa en muchos otros casos como los de corrupción, pues alguien comete un acto de corrupción en Sonora y en Yucatán nadie tiene idea de cómo se ha comportado determinada persona en Sonora, así que es importante tener en cuenta este registro. Mujeres tenemos que revisarlo para saber quiénes son las personas que están ahí, y por dos razones. La primera, porque aunque la sentencia señala que no es impedimento, digamos, inmediato el estar en este registro, inscrito en este registro, sí, por lo menos como autoridades electorales tendremos que revisar las razones por las que fue sancionado por cometer violencia política en razón de género, para determinar si cumple uno de los requisitos esenciales para ser postulado a un cargo de elección popular, que es tener un modo honesto de vida. También los partidos políticos, establecimos unos lineamientos por los cuales también los partidos políticos están obligados a revisar este registro con la finalidad de determinar si propondrán a una persona que esté en este registro a un cargo de elección popular. Es además muy importante porque por primera vez en un solo sistema informático tendremos los nombres de las personas violentadoras, el sexo, donde se ocupaba algún cargo de elección popular, un extracto de la sentencia o de la resolución, y además podremos bajar toda la sentencia o toda la resolución, y además se establece la vigencia o el tiempo en el cual esta persona estará inscrita en este registro. Tenemos dos vías para establecer cuánto tiempo estará en este registro. La primera, si la sentencia o la resolución señala el plazo, y si no, establecimos distintas causales, digamos, en estos lineamientos, conforme a los cuales determinaremos cuánto tiempo estará en este registro, y establecimos además agravantes, como si la violencia se comete contra una mujer de una comunidad indígena, una mujer afromexicana, una persona de edad avanzada, una persona discapacitada, o si se comete por una persona perteneciente a un medio de comunicación, por el impacto que tiene la violencia política en razón de género, si además se difunde en medios de comunicación. Este tema hará y hace que las autoridades nacionales seguimos y seguiremos colaborando activamente en distintos temas, pero que tiene que ser uno de los frentes de este proceso electoral: detener, erradicar, sancionar y reparar la violencia política en razón de género. Por otra parte, la propia reforma en materia de violencia política nos obliga al Instituto Nacional Electoral a establecer unos lineamientos para que los partidos políticos atiendan
los casos de violencia política que sufran las mujeres militantes, simpatizantes o candidatas o incluso funcionarias que hayan sido propuestas por un partido político. Por tanto, estos lineamientos se aprobaron el 28 de octubre de este año. Establece que los partidos políticos tienen que tener órganos con autonomía técnica distintos a los de la justicia intrapartidaria para atender casos de violencia política, con personal capacitado que no revictimice a la mujer, que obviamente tenga una visión para resolver con perspectiva de género, que tengan medidas para reparar el daño. También debe otorgar medidas cautelares y medidas de protección, y establecimos algo que surgió justamente de esta bancada de mujeres diputadas en el Congreso de la Unión, que se llama 3 de 3 contra la violencia, y que si bien la primera redacción que hicimos de este lineamiento obligaba a los partidos a revisar los antecedentes de las personas que querían postular como partidos políticos, como candidatos a cargos de elección popular, al final se quedó como un formato bajo protesta de decir verdad y de buena fe, en el que señalan que no han sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal, o por ser deudores alimentarios o morosos. Esto creemos que si queremos un país que luche y combata activamente la violencia de género, tenemos que elevar el nivel y la calidad de la representación de las personas que ocupan cargos de elección popular, y no queremos personas que hayan sido sancionadas por estos tipos que les hablé, estas 3 conductas, que desde su cargo sigan violentando mujeres o sigan sin cumplir con sus obligaciones. Por tanto, es muy importante señalar que están vigentes, nadie impugnó estos reglamentos, y nosotros revisaremos que no estén en ninguno de estos registros, por ejemplo, de deudores alimentarios, porque recordemos que, como es bajo protesta de decir verdad, en cualquiera de los supuestos en que encontremos que una persona esté declarando en falso, pues esto es claramente la comisión de un delito y daremos vista a la autoridad competente, y por supuesto, por lo menos en mi caso, pues creo que la vía será negar que esta persona pueda ser registrada en un cargo de elección popular. Otro de los temas con que las mujeres pueden o estamos viendo cómo controlar y evidenciar y sensibilizar respecto de la violencia política en razón de género es a través de la incorporación de la perspectiva de género al monitoreo de transmisiones sobre precampañas y campañas en los programas de radio y televisión que difundan noticias. Estos son lineamientos que, si bien, como saben, se hacen cada elección, ahora se incorporó la perspectiva de género, se establece tiempo que haya quien hace el monitoreo, que será la Universidad Nacional Autónoma de México, desagregue el tiempo de transmisión por mujeres y hombres, haga una valoración de la información desagregada por hombres y mujeres, nos permitirá entonces tener claras las menciones de hombres y mujeres en radio y televisión, porque claramente pues siempre ha habido un tratamiento distinto para las campañas de hombres que para las campañas de mujeres, y también el tiempo que se les ha dedicado. Perdón, olvidé decirles que en los lineamientos a partidos políticos establecimos que los partidos políticos tienen que dar para las campañas de mujeres el 40% del financiamiento público, y también al mismo tiempo este 40% en spots en radio y televisión. Perdonen que me regrese, pero es importante porque creo que es una de las principales o de las primeras formas en las que se violenta políticamente a una mujer. Te doy la candidatura, pero a ver tú cómo la pagas, de dónde sacas dinero y cómo accedes a espacios en radio y televisión. Así que estos lineamientos que están firmes obligan a que les den ese 40% a las candidaturas de mujeres. Volviendo, al tema de los lineamientos y monitoreo de medios, también les compartimos el concepto de violencia política, todas estas, incisos del artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También establecimos que tendrán que evitar violencia política, estereotipos y roles de género, hablar de igualdad de género y no discriminación,
enunciar el sexo de la persona que habla, el uso del lenguaje incluyente y no sexista en las coberturas. Y bueno, será algo que tendremos que revisar cuando tengamos periódicamente estos reportes para ver cómo se está comportando digamos, la transmisión y la cobertura por los espacios de noticias respecto de las candidaturas de mujeres y de hombres, porque todas sabemos que a las mujeres, o hemos escuchado, les preguntan qué opina el esposo de la campaña, quién va a cuidar a los hijos, si está más gorda, más flaca, si se puso, y con los hombres claramente pues no suceden este tipo de conductas, ¿no? Y creo que no lo último, pero lo principal es que tengamos claro que cualquier mujer en este país tiene que tener acceso a una defensa oportuna. Por eso los soples y el INE y los tribunales y las fiscalías tenemos que estar conectadas de un modo permanente para detener cualquier caso de violencia política. Como decía, aunque no sea de la competencia de ese OPLE en concreto, ofrecer las medidas de protección o cautelares y después hacer el envío del asunto a la autoridad que sea competente, pero no dejar a ninguna mujer sin estas medidas de protección. Y las últimas dos, digamos, temas que creo que son importantes y que también me parece que ya han escuchado es, uno, la aprobación de un acuerdo por el que establecemos paridad en gubernaturas, en el que decimos que al menos deben postular 8 personas o máximo 8 personas de un mismo género, pueden ser 8 mujeres y 7 hombres, o al revés. Y la verdad es que fue un acuerdo que fue difícil de construir porque si somos letristas, tenemos hoy solo a 2 mujeres titulares de poderes ejecutivos, Claudia Sheinbaum por la Ciudad de México y Claudia Pavlovich en Sonora, y la gobernadora de Sonora saldrá el año que entra, por lo cual deberían haber sido postuladas 15 mujeres para que entonces estuviéramos en igualdad de circunstancias, tomando en cuenta 32 entidades federativas. Lo siguiente que intentamos establecer fue un bloque de entidades federativas en las que solo compitieran mujeres con mujeres, porque sabemos que las condiciones de competencia no son las mismas entre hombres y mujeres, y menos en condiciones de pandemia. La tercera, y así se mandó el acuerdo, con bloques de competitividad para que las mujeres no fueran destinadas solamente a entidades en que los partidos o coaliciones sabrían que no ganarían. Creo que además aquí nos dimos cuenta que en toda la historia de nuestro país habían solo 9 mujeres que han sido gobernadoras de una entidad federativa, 7 de ellas electas y 2 de ellas sustitutas o provisionales. Y por tanto, era importante tener un acuerdo para hacer operativo el mandato constitucional establecido en los artículos 35 y 41. Comprendo que se pueda tener distinta lectura de esto, pero para nosotros o para la mayoría, 9 y casi 10, porque la única forma era la variación en cómo tendría que aplicarse este principio de paridad con otro de mis compañeros, es que es un mandato que nosotros teníamos que obligatoriamente, porque ya lo ha dicho la Corte, porque ya lo ha dicho la Sala Superior, no podemos privar a la ciudadanía de un derecho que establece la Constitución simple y sencillamente porque no esté regulado, porque el Congreso de la Unión no haya hecho su trabajo. Y así tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, la ley de réplica o el derecho de réplica, pues tuvo que regularlo el INE en muchos años, porque claramente pues que tardaron, me parece, de 7 a 10 años en emitir esta ley, o ahora el caso de la reelección que tenemos enfrente, en el que, hablando de paridad, la autoridad electoral en todos los casos garantizará que las postulaciones sean paritarias, sin importar si vienen de una reelección o si vienen, se están reeligiendo o son nuevos candidatos y candidatas, pero que es un tema que tampoco fue regulado, que hubo se aprobó por parte de la Cámara de Diputados, pero al final el Senado nunca se pronunció al respecto y por tanto tampoco tenemos reglas para operar muchos de los temas. Muchos de los temas que pasan, a mi juicio, primero por la equidad de las contiendas electorales. Un ciudadano, un diputado o diputada puede hacer uso de su módulo de atención ciudadana como casa de campaña,
de, por ejemplo, el coche oficial o el celular o de el staff que le ayuda al ejercicio de sus labores como legislador o legisladora o no. Y yo creo que eso es claro que no pone en condiciones de equidad a una persona que esté postulándose por primera vez a un cargo con una que se esté religiendo. Por tanto, para mí lo esencial en el acuerdo que estaremos próximamente planteando en el INE es que se garanticen las condiciones de equidad en las contiendas electorales, entendiendo que es derecho de los partidos decidir. A mi juicio, la reelección como quedó regulada, pues no es la reelección a la que yo aspiraría, en la que yo podría votar por mi diputada o por mi diputado, porque creo que ha hecho una labor extraordinaria, sino que es una decisión cupular. Así que entendemos que es decisión de los partidos de ver a quién proponen para que se reelija como diputado o diputada, pero bueno, en todos los casos cumplirán con el principio de paridad, porque aquí hay un principio establecido que es el de paridad contra una medida o una expectativa de derecho que es la reelección. Y por último, y solo para enunciar una serie de acciones que seguimos y que tenemos que trabajar todos los soples de la mano, son estas acciones afirmativas para, por ejemplo, empoderar y darle voz a distintos grupos en situación de vulnerabilidad. Los primeros, los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, que constituyen alrededor del 22% de nuestra población y que hoy solamente por la acción afirmativa del 2018 del INE hay 13 personas de estas comunidades, solo 3 de ellas son mujeres. Ya aprobamos un acuerdo del Consejo General que por desgracia también está impugnado como el de paridad en gubernaturas, en el que ampliamos de 13 a 21 los distritos en los que solo podrán postularse a personas de pueblos y comunidades indígenas y también tendrán que hacerlo de forma paritaria. Hay muchos grupos y muchas personas que tienen que ser incorporadas porque tenemos que construir un México incluyente, un país en el que todas y todos podamos trazar un plan de vida y podemos ejecutarlo de manera segura y libre sin tener trabas principalmente legales y después de seguridad, y me refiero a condiciones de violencia para llevarlo a cabo. Así que creo que ya incluso sobrepasé mi tiempo, lo lamento, pero bueno, este tema creo que da para mucho, podremos seguir hablando horas y horas de este tema, pero les agradezco mucho su atención, estoy a sus órdenes en el INE o por vía virtual y espero que próximamente podamos vernos en el estado, más bien en el estado de Guanajuato, que además es precioso, y si no, poder reunirnos en la Ciudad de México. Les mando un abrazo grande y estoy a sus órdenes. Gracias.